Las pirámides Garrobo Grande en Nicaragua son un descubrimiento arqueológico fascinante. Son consideradas las más antiguas de América, desafiando las teorías previas sobre el origen de las grandes civilizaciones precolombinas. Se estima que son más antiguas que las pirámides de los mayas, aztecas e incas, lo que sugiere que la construcción de estas estructuras monumentales podría haber tenido un origen independiente en Centroamérica. A diferencia de otras pirámides que presentan un acabado más elaborado, las de Garrobo Grande tienen una construcción más simple, utilizando piedras sin la adición de otros materiales para unirlas. Se encuentra en el departamento de Chontales, a orillas del río Mico, en un entorno natural impresionante. Representan un tesoro cultural invaluable que nos permite comprender mejor el pasado precolombino de Nicaragua y América en general. En 1853, para ser exactos, un cartógrafo llamado Fermín Ferrer elaboró un mapa de Nicaragua durante sus exploraciones en el departamento de Chontales. A orillas del río Mico se topó con unas estructuras impresionantes que identificó como ruinas antiguas. Estas estructuras, que luego conociéramos como las pirámides de Garrobo Grande, pasaron desapercibidas por muchos años. Estas enigmáticas construcciones volvieron a aceptar la atención de los investigadores. El arqueólogo nicaragüense Jorge Espinosa Estrada, fascinado por las leyendas locales y los antiguos mapas, decidió emprender una búsqueda para encontrar estas ruinas antiguas. Gracias a su tenacidad y a los conocimientos de la región, Espinosa Estrada logró ubicar las pirámides de Garrobo Grande en la década de 1980. Su descubrimiento revolucionó la comprensión que teníamos sobre la historia precolombina de América, demostrando que las grandes civilizaciones no se habían originado únicamente en Mesoamérica y los Andes. Desde entonces, las pirámides de Garrobo Grande han sido objeto de numerosas investigaciones y estudios. Sin embargo, aunque queda mucho por descubrir sobre estas enigmáticas estructuras, los arqueólogos continúan trabajando para desentrañar los misterios que guardan y para comprender mejor la cultura que las construyó. Las pirámides de Garrobo Grande, a pesar de su antigüedad y construcción rústica, comprenden ciertas similitudes con otras estructuras piramidales encontradas en América. Sin embargo, también presentan características únicas que las distinguen. Al igual que muchas otras pirámides en el continente, las de Garrobo Grande probablemente sirvieron como centros ceremoniales o religiosos. Se cree que eran lugares de culto y conexión con el mundo espiritual. Algunas investigaciones sugieren que la orientación de las pirámides de Garrobo Grande podría estar relacionada con eventos astronómicos importantes como los solsticios y los equinoccios. Esta característica es común en muchas otras estructuras piramidales antiguas. La principal diferencia en su antigüedad se estima que son más antiguas que las pirámides mayas, aztecas e incas, lo que las convierte en una de las estructuras piramidales más antiguas del continente. Las pirámides de Garrobo Grande, a pesar de sus diferencias, forman parte de un legado común de construcción de estructuras piramidales en América. Su descubrimiento ha reescrito la historia de las civilizaciones precolombinas y ha abierto nuevas preguntas sobre el origen y desarrollo de estas culturas. Basándose en técnicas y en la comparación con otros sitios arqueológicos en América, se estima que las pirámides de Garrobo Grande fueron construidas entre el 8000 y 5000 a.C., lo que las convierte en una de las estructuras piramidales más antiguas del continente. Sin embargo, esta es una estimación aproximada y está sujeta a revisión a medida que se avanza en la investigación. Las pirámides de Garrobo Grande son un enigma arqueológico fascinante. Desafortunadamente, debido a su antigüedad y a la falta de registros escritos de la época,
no se tiene un relato detallado de cómo se construyeron. Sin embargo, podemos hacer algunas inferencias basadas en las características de las estructuras y en lo que sabemos sobre las técnicas de construcción de otras civilizaciones antiguas. Materiales rústicos, a diferencia de otras pirámides más conocidas como las de Egipto, Mesoamérica, las de Garrobo Grande están construidas con bloques de piedra sin tallar y sin la utilización de mortero para unirlos. Esto sugiere una técnica de construcción más simple y primitiva. Forma y tamaño. Las pirámides tienen una forma escalonada y son de menor tamaño en comparación con otras pirámides más elaboradas. Las pirámides están ubicadas en un lugar con acceso a recursos naturales como agua y piedra, lo que facilitó su construcción. Se cree que la orientación de estas estructuras podría estar relacionada con eventos astronómicos como el Sol y la Luna, la cual sugiere un reconocimiento avanzado de astronomía por parte de sus constructores. Se presume que su construcción de estas pirámides requirió una gran cantidad de mano de obra, probablemente de las comunidades locales que habitaban la zona. A pesar de su antigüedad, las pirámides de Garrobo Grande comparten algunas similitudes con las estructuras piramidales de culturas mesoamericanas como las olmecas y los mayas, lo que sugiere una posible conexión cultural o intercambio de conocimientos. El descubrimiento de estas estructuras se atribuye al antropólogo Jorge Espinosa, director del Instituto Nicaragüense de Antropología e Historia. Según sus investigaciones, las pirámides de Garrobo Grande son las estructuras más antiguas del continente americano. La pirámide fue construida varios miles de años antes de Tenochtitlán en México y Machu Picchu en Perú, afirma el arqueólogo nicaragüense. El descubrimiento de la pirámide de Garrobo Grande en el departamento de Chontales por el arqueólogo Jorge Espinosa Estrada demuestra que las grandes culturas del norte, como los aztecas, olmecas y los mayas, junto a los del sur, como los incas, con sus monumentales pirámides, no son las más antiguas de América, sino que todas parten de un tronco común que nace en Nicaragua con Garrobo Grande. Garrobo Grande es una construcción piramidal de 3 gradas que tienen 30 por 40 metros de diámetro y 6 metros de altura. Es la estructura más rústica que existe en América, porque las otras estructuras piramidales del continente generalmente tienen corte y una amalgama o sustancia que usan para pegar las piedras. Este sitio arqueológico Garrobo Grande son bolones sobre bolones, es decir, no hay una pega ni corte en la piedra y lo convierte en la única estructura con esas características en América. No existe otra tan rústica y construida de esa manera, sin corte y sin pega. Es piedra sobre piedra, explica el arqueólogo Jorge Espinosa Estrada. La primera vez que se construyó gradas en toda América fue en Chontales, en Garrobo Grande. El investigador señala que estructuras arquitectónicas construidas por los mayas, aztecas, incas y otras civilizaciones datan de entre 3 y 4.000 años antes de Cristo y son mucho más jóvenes que Garrobo Grande. Fue en Garrobo Grande, en el departamento de Chontales, Nicaragua, donde nació la institución de gobierno y no en Mesopotamia, como muchos han divulgado. Acá se dio el primer experimento del género humano en elaborar gradas en el globo terrestre.